Buen día, tutor. Mi nombre es Egna Villamil y junto a mis compañeros Alexis López, Aura Ávila, Carolina Arias y Fernanda Velandia le vamos a exponer la propuesta de manejo integrado de plagas de cultivos para Rhiconphorus palmarum en palma de aceite y Phyrothea absoluta en cultivo de tomate. En el cultivo de la palma de aceite, en cuanto a las características agronómicas, examinaremos la estructura fisiológica del meristemo apical. La palma de aceite tiene un solo meristemo apical o punto de crecimiento, del cual se origina una sucesión continua de yemas foliares. El desarrollo de la hoja inicialmente es muy lento, por lo general toma de 2 a 3 años desde la iniciación hasta que se abren los foliolos en el centro de la corona. En la palma de aceite, el meristemo apical se encuentra en la parte superior del estípite, rodeado y protegido por varias capas de hojas jóvenes. Aunque está bien resguardado, es una zona extremadamente sensible. Si este meristemo falla, pues la palma deja de crecer y eventualmente esto lleva la palma a la muerte. Entonces, por esto es conocido como el punto vital de la palma y es estructura y actividad celular. El meristemo está formado por células muy pequeñas, activas y de constante división. Estas células son responsables de producir nuevas hojas, de generar tejido para que el estípite y se mantenga en un crecimiento vertical de la planta y se mantenga la regulación hormonal. Uno de los aspectos más interesantes del meristema apical es que en su interior guarda una reserva de 30 a 45 primordios foliares, que estos primordios, el significado es que son nuevas hojas. Bueno, entonces la palma mantiene un ritmo constante de producción de hojas, una nueva cada 12 a 15 días, ya esto depende del clima y de la nutrición. Como hablaba de que la vulnerabilidad del meristemo, este puede estar muy protegido, pero es una de las partes más vulnerables de la planta y plagas como el Rhiconphorus palmarum pueden perforar el cogollo y destruirlos. En cuanto a la estructura del meristemo, las palmas no tienen crecimiento secundario, no producen anillos de crecimiento, por eso su interior es más uniforme. Este tipo de organización es típico de las monocotiledóneas. En cuanto a las partes señaladas, encontramos la epidermis, que es la capa externa del tallo protectora, la corteza, que es la región baja de la epidermis donde se almacenan las sustancias, el cilindro central, que es la zona interna donde se encuentran los haces vasculares, el tejido fundamental, tejido esponjoso que ocupa la mayor parte del tallo y da soporte. Ya viendo la ampliación de las vascular, la palma tiene haces vasculares dispersos no organizados. Encontramos la esclerenquima, que brinda resistencia y soporte estructural, el xilema, que transporta agua y minerales, y el floema, que transporta azúcares y nutrientes. Bueno, dentro de las características principales del Rhiconphorus palmarum o picudo de la palma, es conocido como una plaga de gran importancia económica en el cultivo de la palma de aceite por ser el principal vector de la enfermedad del anillo rojo. Dentro de estas características podemos identificar que tiene un tipo de aparato bucal masticador altamente especializado ubicado en el extremo del rostro o pico. Este pico alargado le permite perforar tejidos vivos o en descomposición, facilitando la alimentación y la oviposición. Las larvas también poseen un aparato bucal masticador que es muy robusto, con mandíbulas fuertes que permiten destruir tejidos internos del estípite y la corona. El ciclo es holometábolo, es decir, huevo, larva, pupa y adulto. Y su duración varía en función de la temperatura y la disponibilidad del tejido fresco. En cuanto al ciclo de vida del huevo, es de 2 a 5 días. Este se encuentra en heridas, axilas foliares o en tejidos en descomposición. La larva tiene un ciclo de 40 a 65 días. Esta es la etapa más perjudicial, ya que perfora galerías profundas en el cogollo.
La pupa demora de 15 a 25 días, se encuentra envuelta en un capullo de forma ovalada que elabora con fibras de la propia planta. Y para el adulto de entre 45 y 90 días sale, se alimenta y busca árboles enfermos para poner sus huevos. En el campo, el desarrollo de esta plaga pues, puede prolongarse hasta 3 o 4 meses. Su tipo de reproducción es de manera sexual y a lo largo de su vida las hembras son capaces de poner entre 80 y 250 huevos. Los adultos son atraídos por volátiles emitidos por tejidos fermentados o dañados, lo que ayuda a identificar hospedadores susceptibles. Dando continuidad con las características principales de la plaga Rhicophorus palmarum, identificamos los daños directos que este se causa en la actividad larval, que es la que genera los daños más significativos al cultivo. Las larvas excavan las galerías profundas en la estípite, en el pseudotallo y en los tejidos merismáticos, destruyen el tejido interno, lo que hace que la estructura de la palmera se debilite, entonces esto genera una descomposición interna a causa de la apertura de canales para microorganismos que son pues oportunistas y hacen que o provocan la muerte del cogollo, y esto lleva a que la planta tenga un colapso total. En cuanto a los daños indirectos, los adultos Rhicophorus palmarum son atraídos por la fermentación de los tejidos de las palmas en estado avanzado de la pudrición de cogollo o por los cortes ocasionados ya sea por poda o por cosecha. Entonces las hembras depositan sus huevos en estos sitios y cuando las larvas emergen y durante su desarrollo, pues estas se alimentan del tejido blando del cogollo y las bases peciolares, lo que impide que la palma se recupere. En ataques fuertes, las larvas pueden causar daños al meristemo, inducir la muerte de la palma o facilitar el desarrollo de pudriciones por patógenos, es decir, por hongos o bacterias. Y un detalle es que en la palma de aceite 3 larvas son suficientes para matar una palma en menos de 6 meses. En cultivos de renovación y en zonas con altas poblaciones de Rhicophorus palmarum se debe tener especial cuidado porque aunque las palmas estén sanas, cualquier corte, poda o cosecha, pues aumenta su vulnerabilidad al ataque de este insecto o esta plaga, principalmente pues en zonas donde se presenta alta incidencia de la pudrición de cogollo. Los daños indirectos son los más graves. ¿Por qué? Porque facilitan la transmisión del nematodo Bursafen Cocophilus, causante del anillo rojo, la cual es una enfermedad letal que genera la muerte de la palmera entre 2 o 6 meses, permite el ingreso de hongos y bacterias causantes de pudriciones húmedas y esto hace que se genere la caída drástica de la productividad por afectación del estípite y del meristemo, lo que hace que se pierda la estabilidad mecánica y se produzca el volcamiento de la palma. En el manejo integrado de plagas basado en feromonas, saneamiento y control biológico es la estrategia más eficaz adoptada por los productores, de la cual le estaremos hablando a continuación. Buenos días para todos, mi nombre es Aura Cristina Vila Castellanos y en esta presentación vamos a trabajar el manejo integrado de la plaga Rhicophorus palmarum en la palma de aceite. Como primer control, vamos a manejar el monitoreo y el diagnóstico temprano, que esto es súper fundamental para poder actuar antes de que los daños sean muchísimo mayores. Hay unas acciones y las acciones son instalar unas trampas con unas feromonas agregativas que nos los venden, en este caso son mi palma y es un nutriente alimenticio para poderlas distribuir dentro del lote. Se deben de revisar estas trampas semanalmente y registrar el número de adultos capturados. Realizar recorridos de campo para detectar síntomas en el cogollo y estípite y hacer un mapeo para localizar los focos donde haya mayor daño. Establecer los umbrales de daño, que es intensificar el manejo cuando aumentan las capturas y la incidencia de daño en las palmas. Dentro del manejo cultural, este manejo es lo que nos ayuda a reducir la presencia inicial de la plaga
y a evitar condiciones favorables para su desarrollo. Como acciones tenemos la erradicación y la destrucción de estas palmas con el síntoma de anillo rojo, y lo que debemos hacer es una eliminación, una adecuada disposición de estos estípites, haciendo cortes muy delgados para que esta descomposición sea muchísimo más rápida. Realizar las podas evitando heridas grandes y, de ser posible, protegiendo los cortes, mantener una buena nutrición y un buen uso de coberturas para favorecer la población de eh, enemigos naturales eh, que favorecen el cultivo, y evitar los encharcamientos y compactación del suelo mediante los drenajes y el manejo adecuado de la maquinaria. Dentro del manejo biológico, este manejo es muy importante para reducir la aplicación de insecticidas y fungicidas, y adicional a eso, para aportar una sostenibilidad al ambiente. Las acciones es el uso de hongos ectopatógenos como Ovidia baciana y Metarrhizium anisopliae, que son aplicados en los focos o en combinación con trampas. La conservación de los enemigos naturales, evitando insecticidas de alto espectro innecesarios. Eh, el manejo de coberturas y la diversidad vegetal, ya que dentro de estos es donde se van a hospedar nuestros enemigos naturales, que son van a hacer el trabajo benéfico. Eh, Integrar el control biológico dentro del programa general de manejo integrado de plagas y no como una opción aislada, ya que esto es súper importante, eh, y es como lo inicial antes de pasar a lo último, que sería la aplicación de insecticidas y fungicidas. Mucho gusto, mi nombre es Alexi López. Vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas, sobre el Rhynchophorus palmarum en el cultivo de palma. Esta es una plaga clave para este cultivo. Vamos a hablar sobre el manejo químico racional, pero antes de realizar una aplicación o un control químico debemos de tener datos, y estos datos los obtenemos mediante censos o monitoreos. Cuando se realizan censos, identificamos el porcentaje de la enfermedad de la pudrición de cogollo o de anillo rojo. La pudrición de cogollo acá en la zona es controlable, lo cual se realizan tratamientos cada 15 días, donde aplicamos insecticidas, fungicidas, dependiendo del manejo agronómico que se le dé a cada plantación. ¿Por qué se realiza este tratamiento? Es para reducir la propagación del Rhynchophorus palmarum, dado que cuando encontramos palmas con cráter, ahí las hembras del Rhynchophorus ovipositan y pues se propagan. Y las palmas identificadas con anillo rojo, que son enfermedades letales, se deben de erradicar inmediatamente para su debido control, dado que si llega un Rhynchophorus a alimentarse de esta palma, puede contraer el nematodo que se llama Bursapherianthus coccopilus y propaga y contamina más palmas. Ese sería el control químico adecuado, pero antes debemos de tener datos y analizarlos. Gracias. Continuamos con las medidas físicas y mecánicas. Una de las medidas es implementar el trampeo en el perímetro de la plantación o elote. Estas trampas se componen por una feromona, cairomona, que es una preparación de un guarapo con piña, caña y panela. La trampa pues, debe ser un tarro donde se le hagan dos orificios de 8 por 12 y un calzón en lona para que el Rhynchophorus, la placa, pueda treparse e ingresar. Adicionalmente, se pueden realizar eh, cortes de la palma afectada por la enfermedad, que es anillo rojo, no mayor a 15 centímetros, y carbonizarlas. Adicionalmente, antes de realizar las siembras, debemos de implementar un diseño de plantación con un estudio topográfico para realizar los drenajes primarios, secundarios y terciarios para reducir el nivel freático y pues evitar encharcamientos en el lote, dado que cuando hay mucha humedad se propaga la enfermedad de la pudrición de cogollo, y este es un factor, un indicador que nos ayuda a propagar la enfermedad, dado que pues estas palmas por pudrición generan una fermentación y el Rhynchophorus los atrae ese olor y pues ahí ovipositan y se propagan. Entonces esos serían los manejos mecánicos y físicos. Continuamos con la capacitación y toma de decisiones.
Es de gran importancia que el director agronómico o la persona que está a cargo de la plantación sepa capacitar al personal en manejo integrado de plagas, donde el personal tenga el conocimiento de cómo realizar una lectura de trampeos o un censo de enfermedades para asimismo llevar datos, digamos, con coherencia y datos veríficos para toma de decisiones. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Podemos reducir el área de la instalación de trampas o aumentar la cantidad de trampas por hectárea. También la toma de decisiones de qué tratamiento se le puede realizar dado al reporte que realicen los operarios. Si un ejemplo encontró una palma enferma o si de pronto aumentó las capturas por trampa, entonces ahí empezamos nosotros como directores agronómicos a implementar los planes que se tienen estructurados en el manejo integrado de plagas. También es importante retroalimentar estas capacitaciones para que el personal aprenda y tenga sentido de pertenencia a la hora de registrar estos datos. Entonces es de gran importancia las capacitaciones continuas al equipo de sanidad para identificación y reporte de datos. Bueno, aquí los costos de monitoreo del Ringophorus palmarum, las feromonas serían una cantidad de 60, serían 900.000 pesos, los tarros para las trampas serían 15, quedarían 150.000 pesos, las estacas serían 15, quedarían total de 30.000, la mano de obra serían 24, serían 1.440.000 y la revisión o el recambio quincenal sería 360, que hará un total de 540.000 pesos para un total aproximado de 3.060.000 pesos. Este monitoreo con trampas de feromona pues es esencial en el manejo integrado de plagas para el picudo de la palma, ya que permite detectar a tiempo la presencia de la plaga, ubicar los focos y definir la intensidad del manejo. Aunque implica una inversión inicial, ayuda a reducir las pérdidas por muerte de las palmas y disminuir las aplicaciones químicas, haciendo más sostenible estos procesos en plantación. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Ares Naranjo y hablaré del cultivo bajo invernadero, cultivo de tomate Solanum lycopersicum. Las características agronómicas de este cultivo, pues es una planta perenne de manejo anual, su temperatura ideal es de 18 a 28 grados centígrados, su distancia de siembra es de 30 a 40 centímetros entre planta y de 1 a 1.2 entre surcos. El suelo es idealmente franco arenoso, el pH es de 5.5 a 6.8, pues la época de siembra, cualquier época del año, regulando pues el clima, necesariamente necesita riego por goteo, un alto requerimiento de nutrientes como nitrógeno, potasio y calcio, una alta demanda de luz y un buen manejo de ventilación, como también un buen tutorado para que las plantas crezcan verticalmente y se pueda manejar mejor su producción. Una de las plagas de importancia en el cultivo de tomate es la tuta absoluta, también llamada polilla del tomate. Esta tiene un aparato bucal masticador. El ciclo biológico es de 25 a 38 días, hasta 12 generaciones por año. La reproducción es sexual. Las hembras ponen hasta 250 huevos. Los daños directos son las minas en las hojas, la perforación de los tallos y daños en los frutos, daños indirectos en la entrada pues, de hongos y bacterias. Los controles más usados por los agricultores pues es el control químico con insecticidas, con diferentes métodos de acción, también el control cultural, que es la eliminación de restos o mallas anti-insectos, cierre de invernadero. Bueno, uno de los monitoreos y diagnósticos tempranos para esta plaga de tuta absoluta, dentro del manejo integrado de plagas, estas acciones son instalar trampas de feromonas para detectar pues, la presencia y registrar las capturas semanales, revisar hojas y brotes tiernos y frutos jóvenes buscando minas, perforaciones y presencia de larvas, también establecer un plan de acción, iniciar medidas de control cuando se detecten de 2 a 3 minas por planta o un incremento significativo en el número de capturas. Bueno, en cuanto al manejo cultural, ayuda a reducir la presencia de, inicial de la plaga y evitar condiciones pues, favorables para su desarrollo. Una de las acciones es la eliminación y destrucción de restos de cosecha, ya que puede pues, completar su ciclo en el material vegetal abandonado, el uso de mallas antiafídeos o caza de mallas para disminuir la entrada de adultos, la rotación de cultivos con especies que no sean hospederas, evitar los trasplantes de viveros infectados, recomendación que sean viveros certificados por el ICA, también mantener una buena aireación después de las plantas mediante podas y un buen tutorado adecuado pues para la producción
del cultivo. Bueno, en cuanto al manejo biológico, es fundamental reducir pues, la dependencia a los pesticidas y retardar su resistencia. Una de estas acciones es la liberación de enemigos naturales como los tricoderma, que son unas avispas parasitoides que lo que hacen es parasitar los huevos de estas plagas de polillas o gusanos. También los Nesidocoris tenuis, que son depredadores de larvas, la aplicación también de productos biológicos a base de Bacillus thuringiensis o Boveria bassiana, que son bacterias y hongos, también la promoción de la biodiversidad funcional. Cordial saludo, mi nombre es Fernanda Claridad Pelante de Durán. Tenemos para el manejo integrado de plagas, manejo químico racional. El químico es parte del manejo integrado de plagas, pero no debe ser una estrategia principal debido a la alta probabilidad de generar resistencia. Las acciones que utilizamos es utilizar insecticidas selectivos y rotar grupos químicos según su modo de acción. Aplicar únicamente cuando el monitoreo indique que se superó el umbral económico. Evitar aplicaciones consecutivas con el mismo ingrediente activo. Priorizar los productos de bajo impacto sobre fauna benéfica y polinizadores. Seguir estrictamente dosis de intervalos y recomendaciones técnicas. Tenemos medidas físicas y mecánicas complementan otras estrategias que usamos, y las acciones en estas medidas son trampas de luz en horarios de actividad del adulto, recolección manual y destrucción de frutos y hojas muy dañadas, barreras y exclusiones con plásticos o mallas. Tenemos también el tema de capacitación y toma de decisiones. El manejo integrado de plagas solo funciona si quienes manejan el cultivo conocen los principios y saben cuándo actuar. Y las acciones son capacitar a los productores en identificación de tuta absoluta y sus estados de desarrollo, socializar la importancia de la rotación de ingredientes activos, llevar registros de capturas, aplicaciones y observaciones de los daños en el cultivo. El monitoreo con trampas, el manejo integrado de la plaga tuta absoluta, costos de este monitoreo son los siguientes. En el monitoreo con trampas de feromonas, es un componente esencial de manejo integrado de plagas para la tuta, ya que permite detectar a tiempo la presencia de la plaga y determinar su nivel de infestación. Acá tenemos también una tabla que está como el tema de las cantidades, del costo unitario y el costo total. Vemos que para un cultivo más o menos están los costos asociados, incluyendo la compra de las trampas, de feromonas, estacas de soporte y la mano de obra para instalación, revisión y recambio. En promedio de la implementación por hectárea puede costar cerca de 700,000 pesos por ciclo, siendo una inversión rentable debido a su eficiencia para prevenir daños severos y disminuir la aplicación química, contribuyendo así a un manejo más sostenible del cultivo. Tenemos unas conclusiones frente a estos dos cultivos que vimos en esta presentación, como es la palma de aceite y el tomate, el cultivo del tomate. Entonces, el manejo integrado de plagas en palma de aceite permite controlar al picudo de manera más eficiente y sostenible sin depender exclusivamente de los insecticidas. También tenemos otras que es combinar monitoreo manual, cultural, control biológico, medidas físicas y uso racional de plaguicidas reduce a las pérdidas de mortalidad de palmas y protege el medio ambiente. En las trampas de feromona y control biológico son herramientas claves para disminuir la presión de la plaga y la frecuencia de aplicaciones químicas. La capacitación del personal, que es muy importante, y el registro de información son indispensables para tomar decisiones basadas en evidencia y mejorar continuamente el programa de manejo integrado de plagas. Implementar estas estrategias contribuyen
para una palmicultura más sostenible y obviamente para el cultivo del tomate más sostenible. Por último, tenemos esas referencias que pues tuvimos en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias.